Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 8 de agosto del 2023. Vamos a ver qué nos depara esta parte del Santiago Bernabéu antes de acceder al interior. Ahí podemos ver todo ese material que aprovechan a dejarlo acopiado en toda esta parte del suelo de concha espina. Todo este material que siempre vemos cuando iniciamos los vídeos al exterior, esa vuelta al exterior que siempre empezamos por esa esquina de la Torre B. Continuamos. Aquí vemos la esquina de la Torre B por dentro y vamos a bajar un poco la mirada porque mirad cómo avanzan en la colocación de estas estructuras. Ayer justo cuando accedimos vimos cómo colocaban esta viga, esta estructura que tenemos ahora mismo ya anclada a su sitio, y por lo tanto pues empezarán con el tema de los herrajes a colocar las diferentes hojas en la parte superior y en la parte inferior. Muy importante hidratarse. Y aquí también tenemos la impresionante imagen de la Torre B del Santiago Bernabéu por dentro. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, martes 8 de agosto del 2023. Quédate conmigo porque empezamos las novedades y la andadura dentro del templo, dentro del estadio del Real Madrid, para ver cómo avanza la remodelación. Así que comenzamos. Descárgate la aplicación de WeWard Macadam, estas aplicaciones que te pagan por andar, e introduce este código de patrocinio para que tú empiece en esta aplicación, sea más fácil al ingresarte nuevos wards, que son como los créditos para luego canjearlos por el dinero. Y muy importante, de verdad que lo digo todos los días, en todos los vídeos, es muy importante todos los días antes de las 11:59 canjear todos los pasos que se hayan hecho durante todo el día. Así que vea por ello, te lo dejo en la cajita de la descripción, justo aquí abajo. Coged asiento que comenzamos. Lo que veníamos diciendo estos últimos días, estos últimos vídeos, mirad cómo tenemos la grada abatible que está situada en la parte sur del lateral este, totalmente cerrada, estorba para el izado de esa estructura que tenemos justamente en la parte sur del terreno de juego, donde ahora mismo tenemos dos grúas enganchadas a los dos extremos. Veremos a ver cuándo suben esta pieza, pero al cerrar la grada abatible es inminente que empiecen ya a subirla hacia la parte de la cercha de rodadura del lateral este, y ya con esto terminaríamos con las grandes estructuras y ya lo único que faltaría es terminar con las esquinas de la estructura del videomarcador. Esa estructura que hemos visto antes va ubicada en este lugar, y como estamos observando en la parte norte, ayer vimos el izado de otra gran estructura en la cercha de rodadura del lateral este, como podemos observar, ya totalmente anclada y en su sitio de forma vitalicia. Abrimos plano, nos vamos a ver la parte de la losa del terreno de juego, a ver qué tenemos, a ver qué nos encontramos, donde seguimos viendo esas piezas blancas como nuestros corazones madridistas. Ahí al fondo vemos esa plataforma que ha sido la encargada de sostener el peso del montaje de las estructuras para el videomarcador. Por lo tanto, con la correspondiente a esa zona ya se ha subido y tienen que desmontarla, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ahí vemos cómo van acopiando, almacenando esos tablones en la parte superior de la imagen. Seguimos viendo piezas blancas, piezas para la unión de esas esquinas, piezas también para ayudar a izar esa gran estructura que tenemos ahora mismo y que va a entrar en pantalla, y diferentes camiones, sobre todo, han aprovechado para meter todas las pantallas necesarias, todo el material necesario antes de izar esa estructura y volver a cerrar la grada abatible. Abrimos de nuevo plano, así tenemos ahora mismo el interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 8 de agosto del 2023. Vamos a pasar a ver lo que está sucediendo en la parte del fondo norte, donde ya sabéis que esta plataforma la utilizan para acopiar esas pantallas, que por cierto ahí tenemos unas cuantas ya preparadas para subir esta tarde al videomarcador del fondo sur correspondiente al marcador 360. Ahí podemos observar cómo han ido avanzando. La verdad es que prácticamente han igualado de forma paralela a la colocación de esas pantallas en el fondo sur, y ya lo único que faltaría sería colocar la última fila,
que si ampliamos podemos ver esa última fila, hasta ahora diáfana. Imagino que ya en esta semana veremos cómo terminan de colocar también en todo ese hueco todas las correspondientes pantallas. En la parte superior, obviamente, ahí van los raíles de los polipastos, esos motores que van subiendo los tramos de pantalla. Y en esta esquina, ya aprovechando la imagen también, vamos a ampliar porque mirad cómo va esta esquina del fondo norte con el lateral oeste para la formación de la estructura del videomarcador. Ya sabéis, o al menos si no lo sabéis, el videomarcador en las esquinas no será ángulo de 90 grados, tendrá una especie de curvatura para salvar todas las esquinas. Vimos cómo hacían pruebas en el anillo LED del Santiago Bernabéu, del primer anfiteatro. La verdad es que no hemos vuelto a ver cómo realizan las diferentes pruebas que estaban haciendo, ese video mapping, y también hemos visto cómo seguían colocando las mámparas en la parte superior de la fascia del primer anfiteatro. En estos últimos días, en estos últimos vídeos, también hemos visto cómo han colocado de nuevo asientos en toda esta zona, pero en este caso no son los asientos antiguos. Los asientos antiguos son los que tenemos en el segundo, tercero y cuarto anfiteatro, y los que han colocado estos últimos días ya son los asientos nuevos, azul navy, azul marino, como queráis llamarlos, en todos los sectores. Es verdad que aún faltan unos sectores por completar, por ejemplo esta parte de aquí más esta parte opuesta que tenemos al otro lado, véase en estos precisos instantes, ya con los soportes, con los anclajes, a falta de recibir los nuevos asientos. Ahora volvemos a esta zona, pero mirad lo que están haciendo. Las dos grúas que decíamos que teníamos enganchada por los dos extremos esta estructura del videomarcador, la están colocando de forma provisional, obviamente, en estas plataformas que han hecho y que han montado en esta parte de la grada baja del lateral este con el fondo sur. Este es el momento exacto en el que desplazan esta estructura, que ahora mismo es, a ver, las 3 de la tarde, 3 y 8 minutos. Lo van a colocar, pues como os acabo de comentar, las van a apoyar ahí, luego bajarán los cables de izado y ya pues el proceso ya lo sabéis, ¿no? El proceso es enganchar los dos extremos y ya con ese sistema de izado en las cerchas de rodadura subir para seguir con la instalación de la estructura del videomarcador, en este caso ya en el lateral este. Está a punto de llegar la pieza, ya totalmente sincronizada, alineada como si fuese una ensalada. Y como podemos comprobar, la grada abatible la tenemos ahí y en este caso pues estorba, o al menos estorbaba, para el izado de esta gran estructura. Así que por eso dimos la gran noticia aquí en el canal, para que todo el mundo lo sepa. Ahora hay que intentar subir la pieza lo antes posible, porque ahora mismo tenemos el interior del Santiago Bernabéu, la parte de la losa, sin poder suministrarles, y por lo tanto una vez que acaben ya con este material que tienen aquí a día de hoy, no podrían hacer nada más. Eso es como cuando llegas tú a un hormiguero y tapas el agujero, pues lo mismo. Y ahí vemos a los pedazos de cracks en las dos plataformas de forma simultánea, ayudando a recepcionar la pieza en su sitio de forma momentánea, de forma provisional. Seguimos, continuamos. Pasamos a ver lo que estábamos viendo antes, lo que hemos dejado a medias, y yo nunca dejo nada a medias. Ahí tenemos los nuevos asientos que han traído para las partes VIP en el primer anfiteatro. Ojito, cuidado, cosa novedosa, en esta parte del fondo norte, que por cierto, ahí veis cómo han ido colocando esas mamparas, lo vimos en el directo y en el vídeo de ayer, y mirad lo bonito que queda, Imagino que dentro de poco empezarán a colocar los anclajes, luego los soportes, para ya terminar con esa instalación de los nuevos asientos en la parte VIP, en esa parte de la terraza de esta línea de palcos del primer anfiteatro del fondo norte. Ole, ole, ole. La seguridad guapa del Santiago Bernabéu. Pasamos a las partes superiores, pasamos a la línea de palcos del tercer anfiteatro, bueno, entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí podemos ver todas esas estructuras que han ido pintando, todas esas estructuras que han ido colocando también en la parte superior para la formación
de ese nuevo techo en esta línea de palcos. Si veis algún trabajador tumbado, por favor no empecéis, que ahora mismo estamos en la hora del almuerzo y seguirán trabajando en toda esta zona en todo este tiempo. Así que ya sabes, suscríbete y dale like para ver todas las novedades que vamos viendo. Por cierto, toda esta parte de aquí que conecta con la grada visitante, que ya sabéis que es tercer y cuarto anfiteatro de esta esquina del fondo norte con el lateral este, depende de los aficionados que vengan rivales, ocupan 2 gradas o una. Por lo general, cuando no vienen muchos, ubican a todos en toda esta zona. Es decir, cuando no vienen muchos, en esta parte del cuarto anfiteatro. Cuando vienen demasiados, toda esta zona de aquí, hasta incluso el tercer anfiteatro. Por lo tanto, lo que iba a comentar, todo esto de aquí no serán línea de palcos, no serán palcos VIP. Es posible que aprovechen en todos esos nuevos habitáculos a crear salas, a crear habitaciones de almacenes para los petos de los de seguridad y diferentes elementos que tengan que almacenar en toda esa zona para suministrarlos cuando se requiera. Estamos ante un momento histórico, ¿eh? Están preparando las últimas pantallas correspondientes a todas las líneas, a todas las filas del videomarcador 360 en el fondo sur. Quedan 3. Vamos a ver si en el momento que estamos aquí vemos el izado de esas 3 pantallas que quedan. Seguimos. Estructuras del sistema DAX. Ya sabéis que quitaron esas mamparas a modo de barandilla por seguridad, por protección, para no estropearlas, para no romperlas, porque ahí veis cómo han creado una nueva pila de andamios y me da a mí que estos andamios los han creado aquí para la instalación de esas ventanas, de esas estructuras que hemos visto en la parte externa cuando hemos dado la vuelta al exterior, y que pondrán justo en estos huecos, justo debajo de la zona de viseras, que ya sabéis que en la parte del fondo sur ya los han colocado, los vimos en los diferentes vídeos que íbamos subiendo aquí al canal desde las alturas. Ahí podéis ver esas estructuras, esos nuevos sistemas que han ido creando y colocando en toda esa zona, entre la parte de la grada del cuarto anfiteatro y las viseras. Pues lo mismo van a hacer en la parte del fondo norte. Vamos a pasar a ver, ya que estamos por aquí, ese skybar de la esquina de la torre D, este fondo norte con el lateral este, donde estos últimos días hemos estado viendo cómo colocaban esas mamparas de cerramiento, y como podemos observar en estos precisos instantes ya están colocando el recubrimiento. Han terminado en la parte superior y ahora están en la parte inferior. Así es como tenemos el nuevo y futuro skybar ubicado y localizado en esta parte del Santiago Bernabéu. Seguimos, puedes dejar el like y suscribirte, claro que sí, ya somos 46.000. Ole, ole, ole. Se nota que empieza la tarde y se vuelven a reactivar. No sé por qué se ve así tan borroso. Un segundo. Terminamos de ver cómo colocan de forma momentánea y provisional esta gran estructura en la banda del lateral este para izarla en cualquier momento. Pero ya sabéis, hasta que no coloquen los sistemas de izado y lo enganchen a la cercha de rodadura, no habrá izado posible. Bueno, pues aprovechamos a sacar imágenes del lateral este, ya que estamos por la zona. Ahí podemos ver cómo siguen amontonando, acopiando todos esos listones procedentes de esa plataforma que están desmontando ya después de haber izado esa estructura del videomarcador. Pasamos a ver la zona de los nuevos banquillos. Seguimos viendo trabajos de soldadura con esos nuevos anclajes que han ido colocando en la parte vertical, en esa parte de la pared, justamente en la parte trasera de donde van a estar situados y ubicados los nuevos banquillos. Os recomiendo que veáis mi directo del día de hoy, porque han estado probando, han estado haciendo pruebas con una de las viseras que tenemos en pantalla. Creo que concretamente era esta, donde han estado probando ya el sistema, han estado probando si funciona o no funciona el sistema de anclajes que han ido colocando ahí para la parte del techo de esos nuevos banquillos. Así que al final, pues fuera dudas, no van a hacer banquillos abiertos tipo Premier o tipo Manchester United, Old Trafford, o al menos que lo que vayan a hacer ahora sea de forma provisional. Vamos a seguir avanzando. En este caso vamos a ver todas las piezas que tienen acumuladas y amontonadas en toda esta zona. Esas piezas blancas que tenemos ya en pantalla son para el izado de la estructura que tenemos a la derecha y que hemos visto cómo desplazaban esa que tenemos ahí.
Y vamos a pasar a ver la parte de la zona presidencial, palco de honor. Seguimos viendo diferentes trabajos, en la parte entre los banquillos y la zona presidencial. Vamos a pasar a ver la fascia del primer anfiteatro, donde tienen que seguir colocando esos soportes para terminar ya de una vez con el anillo LED en esta parte del lateral este, y ya por fin tendríamos todo totalmente terminado. Bueno, vamos a pasar a ver la parte del primer anfiteatro, toda esta parte central donde ya sabéis que van a ubicar esos asientos VIP que a día de hoy de momento no los han colocado. Seguimos viendo esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, donde vimos cómo empezaban a colocar los marcos para las puertas y para las ventanas, pero de momento, sobre todo en la línea correspondiente al lateral este, aún no han colocado esos marcos como se han hecho en la parte del fondo norte, fondo sur y lateral oeste. Abrimos imagen, pero no por mucho tiempo, porque volvemos en este caso al segundo anfiteatro del lateral este. Mirad cómo siguen encofrando, en este caso, nuevos pasillos. Dentro de poco ya lo tendremos totalmente habilitado. En la parte superior vimos a principio de semana, es decir, en el día de ayer lunes, cómo empezaban de nuevo a quitar los puntales de esa prolongación de visera, de esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, totalmente hormigonado, totalmente fraguado, por lo tanto ya a seguir con la estructuración de esos nuevos palcos. Seguimos ampliando en este caso, seguimos viendo mucho encofrado porque tienen que seguir sobre todo hormigonando las nuevas terrazas, esos balcones que conectan con esas líneas de palcos y que sobre todo han hecho desde la parte norte hacia la parte central. Y ahí podemos ver cómo van a empezar a hormigonar. Les he pillado in situ, infraganti. Bueno, seguimos. Segundo anfiteatro del Santiago Bernabéu, del lateral este, por supuesto. Avanzamos. Aquí tengo la suerte de que no tengo hormigas justo detrás, así que no tengo mucha prisa. Y bueno, las diferentes estructuras que van dejando acopiadas para luego posteriormente, dentro de muy poquito, empezar a colocarlas por la zona. Justamente coincide el telescópico de la grúa de Transgruma. Bueno, es una plataforma más bien, pero no podemos visualizar la parte de los pasillos, que según dice Virgilio, los pasillos, bueno, el nuevo pasillo que han creado a la derecha corresponde al lateral este, y por lo tanto el pasillo de la izquierda, el naranja, corresponde a la parte del fondo norte. Abrimos plano, pero no por mucho tiempo, porque volvemos a irnos, en este caso, al tercer anfiteatro del lateral este, donde tenemos grandes novedades. Me pongo nervioso y todo. Bueno, pues en este caso empezamos por la parte menos atractiva del tercer anfiteatro, esta parte sur, donde podemos ver que está aún sin imprimar, y por lo tanto dentro de poquito, en esta semana, ya veremos cómo cambia de color, cómo ya sufre la parte central y la parte norte, con esa nueva imprimación, más la pintura definitiva. Y que sobre todo ahora no os vayáis, porque veremos cositas interesantes, emocionantes y perturbantes en la parte norte de este tercer anfiteatro, donde han colocado y están colocando nuevas mamparas. Ya colocaron en el día de ayer y antes de ayer esos nuevos raíles, esos nuevos materiales para la colocación de esas mamparas en esta ubicación. Y bueno, poco a poco vamos llegando, porque están con mucha prisa en toda esa zona, Mirad cómo avanza de rápida toda esta zona, qué verdadera locura. Ayer ya vimos cómo colocaban los primeros pasamanos en este pasillo, pero hoy pues no se han quedado atrás, y como estamos observando van a seguir colocando más pasamanos en ese pasillo que conecta con la parte del lateral de la zona de los periodistas, y este pasillo también, que es uno de los sectores del tercer anfiteatro donde he estado sentado yo estas últimas temporadas, y si vuelvo a estar ahí fliparía del cambio que ha sufrido. Qué verdadera locura. Abrimos plano, pero no por mucho tiempo, porque nos vamos al cuarto anfiteatro. Claro que sí, vente conmigo, acompáñame. Ahí vemos las nuevas estructuras que han ido colocando en la parte norte para el cierre de la grada en la parte superior. Ahí vemos cómo han tapado también las mamparas que ya estaban colocadas para protegerlas, imagino. Vamos a seguir avanzando hacia la parte sur. Sin latigazos, por favor, JR.
Ahí podemos ver las lamas de cierre que han colocado en la parte de las viseras norte del lateral este. Toda esta parte diáfana, donde no han colocado lamas todavía en la parte central, es porque tienen que colocar las lamas de rejilla que tengan algo que ver con esas nuevas estructuras que han colocado en estos últimos días y que tenemos ahora mismo en pantalla, más las que tenemos, esos paneles metálicos, al menos parecen metálicos, que han ido colocando en la parte superior del cuarto anfiteatro, de aquí del lateral este, la parte sur, con esa nueva incorporación de las mamparas también a modo de barandilla, y las viseras con esas lamas de cierre en la parte inferior. Y bueno, pues parece que no han colocado más paneles metálicos para cerrar esa parte superior de la grada. Ahí podemos comprobar cómo siguen trabajando en la zona, sobre todo los soldadores, para preparar la instalación de esas viseras correspondientes a los nuevos banquillos del Santiago Bernabéu. Y bueno, sobre todo la parte del videomarcador del fondo sur es increíble, ¿eh? Faltan 3 pantallas, no sé yo si las subirán esta tarde, porque tienen ahí una enganchada, pero bueno, faltan 3 pantallas, más las pantallas, en este caso, que colocarán justo detrás de las mismas pantallas ya colocadas, para que la gente que esté en el cuarto anfiteatro, cuando esté encendido el videomarcador, pues pueda divisar lo que se está viendo en el mismo videomarcador. Es una pena que se tengan que poner pantallas justo detrás del videomarcador para que la gente lo vea, pero bueno, es que no se puede tener todo en esta vida. Seguimos viendo lo que podemos ver de la última bandeja, la bandeja más cercana al exterior. Mirad lo que se ve desde aquí. Ya sabéis que está ese geotextil, que es la última capa que colocaron antes de introducirlas, y mirad todo el movimiento que tenemos, ¿eh? No podemos verlo todo en su totalidad, pero se puede ver claramente las piernas de todos los trabajadores que ahora mismo están operando en la parte del interior del hipogeo, con la tapa levemente movida. Ya vimos en el vídeo de ayer cómo habían levantado un poco la tapa, y la verdad es que la veo algo diferente respecto al día de ayer. Imagino que seguirán con los sistemas de mantenimiento respectivamente en cada bandeja. Quiero recordar que antes de introducir todas las bandejas había, creo que 2 al menos, que estaban sin pintar totalmente. Por lo tanto, pues me imagino que ya cuando han estado en el interior las habrán pintado al completo. Habrán aprovechado para hacer esos trabajos. Por cierto, están preparando ya el izado de una pantalla más para el videomarcador del fondo sur, que esa tiene pinta de que va justamente en esta esquina de aquí, y ya cerraría al completo este lateral del videomarcador del fondo sur, antes de colocar las 3 correspondientes a los laterales de cada fondo. Es que creo recordar que estos soportes de la tapa estaban tocando directamente con la parte de la losa que tenemos entre celosía y celosía, y en el día de hoy la han desplazado más hacia la parte del terreno de juego. Madre mía, cómo me encantaría estar ahí ahora mismo. Qué verdadera locura. Estoy viendo en tiempo real lo que está sucediendo en el hipogeo. Ojalá abriesen la tapa para ver todo lo que está pasando ahí dentro, tío. ¿Qué les cuesta? Que abran la tapa, hombre, que así entra aire bueno. Vamos a intentar quedarnos en el interior para ver si vemos la colocación de esas 3 últimas pantallas que tienen aquí para terminar el videomarcador en la parte del fondo sur. Hoy estoy viendo mis ojos reflejados en la pantalla y qué bonitos son, verdecitos. Dios, tío, es que estoy tan cerca y a la vez tan lejos. Mira, Claro, tienen que ir con mascarillas porque todo eso está totalmente cerrado. Es verdad que está totalmente ventilado y preparado para ello, pero es un sistema totalmente cerrado y hay que tener mucho cuidado con todos esos gases que hay en el interior. Qué cerca y a la vez tan lejos, tío. Ojalá poder estar ahí, aunque sea sin grabar. Me cago en... Yo creo que sí me va a dar tiempo a ver todas las pantallas, Creo que sí me va a dar tiempo a ver cómo suben todas las pantallas, porque ya están preparando la penúltima a este lateral del videomarcador, que ya por cierto están ahí los pedazos de cracks esperando a subirla. Y si me apuras, pues traen los polipastos de ese lado
hacia la parte del lateral oeste y suben la otra en cualquier momento. Bueno, y tenemos algo novedoso también en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Mirad cómo siguen trabajando en la colocación de esos soportes para los nuevos asientos en esta esquina, y ya a partir de mañana imagino que empezarán duramente a trabajar en la grada baja y grada alta del fondo sur al terminar de colocar todas las pantallas del videomarcador en esta parte del Santiago Bernabéu. Bueno, pues rápido y sencillo, rápido y sencillo, porque la última, The Last One, la están preparando para colocarla en la grada alta del fondo sur e izarla para colocar todas las correspondientes al videomarcador 360 en esta parte. Madre mía, como churros ya. Y como decíamos antes, están aprovechando ya a colocar los útiles de izado a esta estructura para el videomarcador 360 que tenemos aquí en la parte de la banda del lateral este. Lo que decíamos, urge muchísimo subir esa estructura para seguir nutriendo en el interior a los trabajadores con nuevo material para seguir con la remodelación. Es verdad que el videomarcador en la parte sur va muy avanzado, ya está prácticamente terminado, excepto las esquinas y el lateral. Y mirad la parte del videomarcador en la zona norte, tampoco se queda muy atrás. Ya con las diagonales, no todas, pero sí la gran mayoría, a falta de la última fila. Es una verdadera locura el tiempo que han tardado en colocar la parte de los fondos, Qué verdadera locura, de verdad, no me canso de decirlo. Y en esta parte de los balcones, de las terrazas que conecta directamente con la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte, empezarán a colocar dentro de poquito los propios anclajes para los nuevos asientos, que los que tenemos ahí a la derecha. Imagino que ya en estos días empezarán a hacer esos trabajos. Vamos a acercar la mirada a todos esos balcones. Ya ves, mira, ya están empezando ya a preparar los anclajes y los soportes para los nuevos asientos. Ahí están preparando la última pantalla que van a colocar hasta no se sabe cuándo, la verdad, en la parte del videomarcador del fondo sur. Esta es la última, así que tenedlo en cuenta, porque en breve ya la veremos colocada en su ubicación vitalicia, en su ubicación permanente. Están preparando todo para transportarla a la grada del fondo sur y llevarla al videomarcador, que por cierto, mirad cómo va, mirad cómo va. Falta esa esquinita que tenemos a la derecha y qué belleza. Tiene que estar todo preparado, porque mirad lo que tenemos en el hueco donde tienen que colocar ese paño de pantalla. Ya tenemos a los cracks esperando para recibir esa pantallita que la verdad es clave en el día de hoy. Bueno, están cerrando todos los compartimentos e en cualquier momento lo suben. Ojo, esto es un momento histórico. Quiero ver también cuando coloquen el último de los laterales. Bueno, el último en la totalidad del videomarcador. Wow. Venga, para arriba, pedazo de crack. Oye, y mientras espero para subir la pantalla, mirad lo que han hecho en la parte del banquillo local. Han colocado uno de los nuevos soportes que ya van de forma horizontal. Ahora ya trabajos de soldadura. Fíjate. Menos mal que he estado atento, porque casi se me escapa. En la parte del equipo visitante, el banquillo visitante, aún no han colocado nada. Compartimentos cerrados, ahora sí que sí. Viene lo bueno, viene el rock and roll. Vámonos. En breve empieza a subir ya, Ahí, mira, ahí va. Esa es la última pantalla, Vamos a ver todo el proceso aquí en el canal de JR. Venga, súbela. Ay, mira, está llorando y todo el baby. Ay, qué cosita. Ahí va, se mueve. Eso dijo ella. Ahí la están llevando a donde están esos operarios a la derecha, en la grada alta. A ver si llega el brazo, A ver si llega el brazo de la grúa camión, porque están lejos, Mirad, tienen que ir de forma perpendicular
aquí, tiene que llegar la pantalla desde aquí hasta aquí. Y hay unos cuantos metros, ¿eh? Llega sin ninguna duda, ¿eh? De sobra, vamos. Ya la tienen en el lugar indicado, ya la han soltado del camión grúa y lo están enganchando a los cables del polipasto. Así que en breve ya, con lo rápido que lo hacen ya, lo vemos subir hacia el videomarcador. Hay que ver lo largo que es el brazo de la grúa camión, ¿eh? Madre mía. Uy, 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 uy. Corta, corta. Ahí justo iba a empezar a subir, pero claro, no pueden subirlo ladeado. Tienen que subirlo a la vez, con las dos cuerdas, con los dos cables. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, esto va para arriba, ¿eh? Como dijo ella. Mira, 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 mira. Mira, ahí preventa, intervalo, jueves. Ahí va para arriba. Mira qué imagen más bonita. Con el escudo del Madrid y de fondo el izado de la pantalla. Preventa el 10. Para arriba. Vamos, campeona. Que tú puedes. Oye, estoy nervioso y todo, ¿eh? Estoy nerviosísimo. Estoy como un flan. Ahí va subiendo lentamente. Saben que es la última. No pueden perderla. No pueden deteriorarla. Si no, el plan se fastidiaría. 50% completado. 70%. 80%. 90%. Ya está casi. Y 99, 100%, señores y señoritas. Acaban de llegar a colocar esa última pantalla, ese último paño de pantalla en la parte del vídeo marcador 360 en el fondo sur. Veremos a ver si empiezan a colocar después de haber finalizado las esquinas con la parte de los laterales de los fondos, pero me da a mí que hasta octubre no veremos más colocación de pantallas en esta parte del Santiago Bernabéu. Así nos podemos hacer una idea de cómo quedan los fondos norte y sur. Con esta preciosa imagen de los videomarcadores, tanto la del fondo sur como la del fondo norte, me despido en el día de hoy, martes 8 de agosto del 2023. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal, no te arrepentirás, ya te lo digo yo. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.